Muy buenas tardes, saludos hermanos. Lo que vamos a ver a continuación realmente es un tema muy delicado, pero para el sistema religioso. Nosotros desde la perspectiva nuestra, desde la perspectiva bíblica, original, restaurada, desde la palabra del Eterno, estos temas que vamos a tratar hoy como el fenómeno ovni no debe ser cosa extraña. Es más, la Biblia nos muestra ciertos eventos que obviamente no podía contarles hace 3000 años, hace 2000 años, detalles. Pero como nosotros estamos en este tiempo ya de tecnología, estamos en un tiempo donde nosotros el Eterno nos sacó a observar sus mandamientos y a comprender la realidad, a ver su verdad, a ver cómo fuimos creados, cómo hemos sido, cuál es su plan. Nosotros somos esa generación que al final de los tiempos se levanta para restaurar todo el sistema, todo lo que el sistema de la bestia, bíblicamente y proféticamente hablando, ha deformado. Uno de esos temas que han sido deformados es el tema de las escrituras, en donde se extravió el conocimiento de guardar, observar los mandamientos del Eterno, que Él no cambia. Entonces nos metimos en un sistema religioso donde estábamos como a la deriva, como al garete, estábamos navegando sin un fundamento, con versos sueltos, con capítulos sueltos, con historias a medias de las escrituras, con un sacerdocio falso, con pastores falsos, con lugares de adoración falsos y con una historia acomodada. Cuando nosotros salimos de este camino, venimos a darnos cuenta de que este es el propósito del Eterno, es la restauración de todas las cosas. Y una de ellas no es que nosotros nos vamos a volver a la senda antigua regresando al pasado. Vamos a volver a la senda antigua, al concepto original, pero con los elementos de creyentes en el Eterno del siglo XXI, que hemos comprobado que existe ciencia, existe tecnología, para que nosotros hoy podamos tener un concepto claro. Vamos a hablar sobre el tema del fenómeno ovni y la Biblia. ¿Existe contradicción acaso? Esta conferencia la dimos hace un poco más de un año en Guayaquil, pero siempre vamos actualizando. Estamos actualizando porque existen más conocimientos y nosotros hoy día podemos satisfacer estas necesidades que tiene nuestra alma de entender. Porque si nosotros no nos damos cuenta que ese fenómeno existe y que también existe el Eterno, entonces viene un conflicto que nos hace que nosotros, que las personas pierdan la fe, la esperanza. Porque existe desde la perspectiva religiosa de donde venimos, existe contradicción. Porque o bien es lo uno o bien es lo otro. O pensamos que que las escenas bíblicas están sin esto, cuando la Biblia ha mostrado hasta la saciedad que existía tecnología en el pueblo del Eterno, en sus malajim, en sus ángeles. Sus ángeles no iban a ser menor que los de afuera, que los otros. Vemos que existen arcángeles, querubines, que están en guerra, en una guerra cósmica, interdimensional, con otros seres, con seres poderosos. Recordemos que Daniel, en una escena donde Daniel baja el ángel Gabriel y le narra a Daniel que él viene a darle una explicación de ciertos eventos que no había comprendido y que es muy amado del Eterno, que él tiene que bajarle a dar una explicación porque a Daniel se le hacen revelaciones, pero resulta que Daniel no las comprendía porque no eran para él y le dice: tú tranquilo, Daniel, no te rompas la cabeza, estoy parafraseando, tranquilo, que eso no es para ti, es para los del último. Cuando esto se comprenda, para los que van a entender, o sea, para ustedes. Y no es para otra generación, ni es para una generación anterior a la nuestra. A Daniel está hablando de nosotros, ¿ya? Que somos la última, la de los Aharit Hayamim, la de los tiempos finales. Eso es lo que la Biblia dice: en los postreros días la ciencia aumentará. Y no dice eso. Dice: en los postreros días van a comprender. Aumentará la comprensión. No es para ti, no sufras. Entonces, él muestra un evento donde
Dice, casi no vengo. El príncipe de Persia se me atravesó, tuve que llamar a Gabriel. ¿Qué nos está diciendo? Que el príncipe de Persia era más poderoso que él, pero no era el príncipe de Persia de aquí de Persia, que era el imperio más grande en ese tiempo. Es que esa entidad que gobierna sobre el rey más poderoso de la tierra, que era el príncipe de Persia en ese tiempo, que está parasitando, lo que le hace tomar decisiones, esa entidad que gobierna el sistema de la bestia en ese momento, tiene un poder mayor que el de Gabriel, que tuvo que llamar a un militar, a un general llamado Micael, para que venga a hacerlo pasar. Eso no entiende la religión. ¿Qué estamos viendo ahí? Estamos viendo un poderío militar. Y estamos viendo otra cosa también, que los Illuminati y los hombres poderosos de la tierra hoy, una simiente diferente, por eso se casan entre ellos están parasitados, nos gobiernan entidades, potestades. Ya lo dijo Pablo, tenemos una lucha entre potestades y entidades en las regiones celestes, o sea, en el espacio. Pablo dice que fue llevado al tercer cielo, pero él no fue al tercer cielo, primer cielo, segundo cielo, como decía en el cristianismo, y hermano, me llevó Dios al tercer cielo. Eso es falso. Pablo fue llevado de alguna manera extraña al espacio. Eso es el tercer cielo. ¿Ya? Donde dice que vio cosas inefables. Obvio que si él ve tecnología, para él es algo inefable. ¿Cómo lo describe? ¿Cómo lo describe Pablo? Ustedes van a ver que una persona aquí en Machala, en el transcurso de la enseñanza, en 1996 describe una televisión. Él sube a una nave extraterrestre y describe una televisión curva, delgadita. Eso es raro. Eso no es raro para nosotros, ya está en nuestras casas. ¿Ya? Pero para 1996 era raro. O sea, ustedes deben ir razonando todas las cosas. O sea, hoy día vamos a hacer un ejercicio. Vamos a salir de la religión, ¿ya? Vamos a ser el pueblo del Eterno que va a restaurar su palabra y no va a tener miedo de estas cosas, porque vamos a tener que luchar contra esto y contra el señor que vende las piñas de acá afuera. Que todos los Shabbat nos visitan, ¿no? Bueno, se le vamos a popularizar. Bueno, entonces, el fenómeno ovni no es ajeno a las escrituras. Decía, les doy yo este mensaje. Existe mucha información, pero también existe alguien que no quiere que nosotros sepamos todo. No quiere que nosotros ocultarnos de esto. ¿Cómo le domina el 1% de la población mundial al 99%? ¿Cómo lo domina? Solamente lo domina ocultándole las cosas. ¿Ustedes han visto algún gigante en un museo? No. Solo hay uno, el de Loja. ¿Por qué es el de Loja? Porque Ecoavisa en los años 90 le hizo popular, hizo un documental y todo el mundo sabe que existía ese gigante, y porque el cura que encontró tenía 4 hijos, tenía que mantenerlos, vinieron los suizos y los vendieron. Y los vendió. Y hoy día sí está en un museo. Pero ustedes han oído que hay un tour a ver el gigante de 7 metros. Y está ahí, hay fotos. Ustedes buscan en internet gigante de 7 metros en Suiza, gigante ecuatoriano, el gigante de Loja. Y les sale la foto con una persona que está hasta la canilla, hasta la rodilla. ¿Por qué no saben ustedes eso? ¿Por qué no tienen conocimiento de eso? La Biblia habla de gigantes. Oye, inclusive hasta la tierra dicen que es plana, ¿no? Y desde el 2014 viene gente que pelea con esto. Y es un movimiento fuerte de youtubers a favor de la tierra plana. Resulta que la Biblia dice que la tierra es una caverna, es un kuj, o sea, una esfera con una cavidad interna, o sea, no es plana. Y dice Isaías, la curvatura de la tierra, el libro de Job dice que el círculo de la tierra. Entonces, no debemos dejarnos. Alguien quiere vernos divididos. ¿Cómo dividen al mundo? Cuando crean la derecha, la izquierda, que los partidos de acá, los partidos de acá, el mundo se divide. ¿Quién saca ventaja de eso? La banca mundial. A través de los años, los banqueros financian siempre los dos lados. Financiaron el mismo banquero, la misma familia de banqueros financió a Hitler
y también financió a los aliados. Dueños de bancos, la élite, que probablemente sean parasitados por estas entidades también. Financiaron a los bancos ingleses, a los aliados, y la banca a través de terceras personas, entre ellos el abuelo de George Bush, financiando a Hitler. Por eso él estuvo, inclusive, fue juzgado. Pero esos juicios de los que no pasa nada, ¿no? Luego su descendencia fue presidente, y su bisnieto su nieto fue presidente también. Se tumbaron las Torres Gemelas del 9/11, ellos mismos, y todo bien. Todos pertenecen a la logia del Skull and Bones de la Universidad de Yale, y todo bien, ¿ya? Ahí es donde nos domina. Y ellos son los que han ocultado esto. Vamos a ver si existe contradicción, pues. Porque sabemos que en los años 40 apareció lo más popular, el fenómeno de Roswell. En Roswell cae un ovni, ¿no? Que dicen que fueron más. Esto fue publicado. Este es un diario del día que sucedió esto. Entonces, no es algo extraño. A los 2 días ya ocultaron el fenómeno, que había sido un globo. Pero aquí encontraron cuerpos. Existen los testimonios de muchos testigos presenciales de que vieron los cuerpos, vieron las naves, vieron quemados, vieron muertos a unos hombres pequeños, no hombres, unos seres pequeños, y todo fue visto, fue visualizado. Tenemos testimonios hasta estos últimos años, donde quedaban los últimos sobrevivientes presenciales. Ellos han narrado de que sí vieron, y de que el FBI, la CIA, en ese tiempo como la agencia de inteligencia, ellos empezaron a ocultar todo este fenómeno. Pero existen datos históricos, como un periódico, después de que circuló, nadie lo puede ir a recoger de uno en uno, para querer borrar la historia. Pero ¿cómo se borran las historias? Por decir algo, este fenómeno existe el fenómeno. ¿Cómo hicieron que ustedes se olviden de que se preocupen de esto? Cogieron un muñeco, le hicieron una autopsia, ustedes dijeron, eso es un muñeco. Entonces todo lo que era verdadero, ya en la mente eso no vale. Eso se llama, es un trabajo subliminal del cual nosotros hemos sido objeto. A ustedes le hablan a una persona, viene un abogado prominente, dicen, existen los gigantes, se le ríe. Porque no sabe nada. Porque él está programado por el sistema, aunque sea muy erudito de su rama, esto se necesita luz en los ojos. Esto es lo que nos ha dado el Eterno hoy. Por eso, por esta luz, es que hoy estamos en este camino, restaurando la palabra, ¿ya? Y esto no va a ser un miedo para nosotros. Ya vamos a dejar de decir, el espíritu de Jezabel te toca. Y empezamos a acusar a los hermanos. ¿Ves que un hermano hace algo? Por ahí, el espíritu de borrachera, espíritu de fumarola, todo es espíritu. Porque no saben. Sí operan estas entidades sobre nosotros, claro. Cuando usted está hecho la inmersión, ellos ya no tienen que tocar. Ustedes ya no van a ser abducidos. Porque las abducciones es muy común. Nadie puede decir yo sé. Cuando ustedes ven en las redes sociales esos conspiranoicos y esa gente que habla de los extraterrestres, nadie conoce la Torá. Escriben libros, dicen que Enki es el dios malvado que le gustaba oler sangre y sacrificios de animalitos pobrecitos. No saben que era para comer. No saben que cuando dice guárdame la sangre es para que no te comas la sangre. Cuando dice que le gusta el olor de la grasa quemada es para que le quemen a él, y un hombre de hace 2000 años que no conoce de qué es el colesterol no se coma grasa ni cebo. Entonces dice, eso me llevas al altar y el resto te lo comes. Ese es nuestro Eterno, y esto debemos juzgarlo a la luz de las Escrituras, ¿ya? Entonces, ya tenemos 2 o más testimonios. Como seguidores de la Torá, todo juicio se debe hacer por 2 o más testigos. Tenemos evidencia de gente que habla que eso existió, tenemos estos documentos, un periódico, tenemos la desclasificación de la CIA hecha hace unos pocos años, creo que en el 2014, de que el fenómeno es real. Pero ¿por qué no saben ustedes? Porque eso sacan
¡pim!, una noticia chiquita, así en el CNN, solo para decir estos no se callan. Pero no le hacen bomba, la bomba que necesita que esto sea, porque es un fenómeno que va a trastornar. O sea, el hecho de confrontar una vida inteligente fuera de este planeta cambia la estructura del pensamiento de las personas, pero nos hicieron que poco a poco, gradualmente vayamos aceptando. Los hijos del Eterno, en el final de los tiempos, van a ver cómo unos seres langostas van a bajar de unas naves, van a salir de la tierra y van a aniquilar a la gente. No se asusten, que no los van a hacer nada, pero dice que a nosotros no nos van a hacer nada. Pero ellos pueden ser restos, porque hay una raza, según el ministro de Defensa canadiense, que son los hombres, como son las mantis. Entonces, porque aquí, bueno, no quiero yo entrar en profundidad de esto, porque no sé a ciencia cierta, exacto, no les puedo decir así son, porque sería de mentir. Solo les vengo a conversar que esto existe, y que nosotros vamos a hablar hoy hasta donde hemos visto, y que con la Torah nosotros vamos a saber que esto sí existe, y que tenemos que estar preparados contra esto. Este es el documento del FBI que desclasifica que el fenómeno ovni es un fenómeno no extraterrestre. Dice que es un fenómeno interdimensional, son de otra dimensión. No estamos claros en 1948-49, cuando se hacen estas investigaciones, porque tenemos muy básico, acabamos de ver algo que no tiene un rastreo como ahora. Nosotros podemos ya deducir otras cosas, hay otros casos, y podemos enfrentarnos a este tema. Pero los que están investigando esto dicen lo que ven, dicen, no, estos no pueden ser de otro, son interdimensionales, no son extraterrestres, obvio. Aunque sean de otro planeta, son interdimensionales, y les voy a decir por qué. Porque ustedes saben que si vamos a la velocidad de la luz, a otra constelación, a la más cercana, nos vamos a demorar 4 años, a la velocidad de la luz, 360.000 kilómetros por segundo, 800.000 kilómetros por segundo. La luz desde el sol a la Tierra se demora 8 minutos en llegar. Ya podemos ir viendo a qué distancia están. Vamos a tener que 4 años a la velocidad de la luz llegar allá. ¿Por qué estos seres han llegado así? ¿Con qué tecnología? Eso se llama lo que le dice este ser contactado a José Yaguana, un contactado de Machala, a la velocidad invisible. Ellos rompieron la barrera del tiempo. Hicieron un doblaje del tiempo, cosa que en la teoría de Albert Einstein se puede demostrar que existe la curvatura del tiempo, porque se llama el efecto trampolín. Entonces sí se puede romper el tiempo cuando se acelera a la velocidad de la luz, se dobla el espacio y la materia. Eso ya ustedes pueden analizar cada uno, o sea, no es cosa rara, no es cosa rara. Entonces, ¿por qué son interdimensionales? Porque han roto la dimensión de la distancia, ¿ya? Entonces ellos vienen de otra dimensión, ellos están en el espacio, ¿no? No voy a entrar en mayores detalles, pero lo que ustedes van a ver ahora, perdón, lo que ustedes van a ver ahora es una desclasificación del fenómeno OVNI por el Congreso, por la Marina de Estados Unidos. Primera vez desde en este año que ellos reconocen que existe vida inteligente. Lo que ustedes miran es esto que ustedes están viendo es una filmación de un objeto. Esos tienen miles, pero nos sacaron esta. Ya, de esta filmación que se observa cómo estas naves a velocidades increíbles, a 70 veces la gravedad, cuando un hombre solo resistiría 5 gravedades, por ejemplo. Pero a esas velocidades hace curvas, cambia y de acuerdo con inteligentemente. Entonces ellos aseguran que esto de aquí es prácticamente una tecnología que no conocemos. Entonces se desclasifica esto. Y yo, ¿por qué puse CNN, Fox y Reuters? Porque ellos son los encargados de promover todas las historias que les conviene a la élite. Reuters la compró los Rothschild en el siglo XIX. Ellos crearon, mejor dicho, Reuters
con esto lograron cambiar la mente de las personas y llevando la información. Cuando ustedes miran en Coavisa, Televistazo, Teleamazonas, ustedes ven noticieros pegados a la élite. ¿Por qué? Porque son de pertenencia a los banqueros. Y los banqueros tienen, todos ellos, toda la banca mundial se ha dado a tener los medios de comunicación, porque es la única manera de controlar el sistema monetario, los cambios, de controlar la información, ¿ya? Por eso es que ellos se alinean a las grandes cadenas noticiosas y tienen parámetros, ellos no se meten. Cuando dice CNN, uno dice, ay, CNN lo dijo. Y pensamos que eso sí es verdad, cuando eso es una mentira. Ellos son los encargados de hacer una propaganda errónea. Inclusive Univisión. Univisión es una de las cadenas más fuertes en Estados Unidos porque es una cadena de habla hispana. Y la comunidad hispana en Estados Unidos es poderosísima, es fuerte, es muy numerosa. Entonces, estos videos, que no sé por qué no salió el audio en este, fueron desclasificados. No, vamos a oír, esto es en los años 70. Ya, esto es en los años 70. En los años 70, este fenómeno que ustedes van a ver, una nave de 500 kilómetros, este es un noticiero, este no es CNN, este es el Observatorio Astronómico de Santiago de Chile. Esta es una noticia real. Una nave de 500 kilómetros estuvo sobre Brasil y sobre los cielos de Chile. ¿Yo por qué les muestro esta nave? Porque para que no se asusten lo que es la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén solo es 4 veces más grande que esta nave, por si acaso. Más chiquita. Más grande. Sí, pero... Claro, esta está más chiquita ya. Fue liberado por las autoridades de aeronáutica un impactante documento relacionado con el tema OVNI. 2 fotografías satelitales captaron sobre Sudamérica un objeto que mediría más de 400 kilómetros de diámetro. En 1992, el satélite meteorológico estadounidense GOES-8 envió sus servidores a través del mundo una foto que fue rápidamente eliminada desde Estados Unidos. En ella se aprecia un objeto elíptico frente a las costas de Chile. La termografía satelital alcanzó a ser capturada por el Servicio Aerofotométrico de Santiago y luego se entregó a las autoridades correspondientes. Lo curioso es que en 1996 se repitió el evento. Ahora la foto fue capturada por el Centro Meteorológico Regional de Antofagasta. El objeto aparece frente a Brasil. Durante años se analizó e investigó el incidente y ahora se develaron sus conclusiones. Para descartar falla de impresión del equipo, se volvieron a tomar otras fotografías que mostraron la misma figura. Para que la imagen haya salido tan nítida y perfilada, los especialistas coinciden que el objeto se desplazaba a la misma velocidad que el satélite. Esto es unos 3,1 kilómetros por segundo. Es un cuerpo que no sabemos qué es lo que es, ¿ya? Que tiene variaciones de temperatura y que es una prueba de que hay algo en el espacio que es necesario y amerita ser investigado. Pero podría tener un tamaño aproximado de unos 450 a 500 kilómetros de diámetro. Aquí no hay fraudes, ¿no? Porque estos son máquinas automáticas las que todas hacen las tomas. Ahí no interviene la mano del hombre. El objeto sería casi una ciudad volando y, según evidencia la primera fotografía, produce interferencia electromagnética que se manifiesta en estas rayas develadas por la ampliación computacional de la foto del GOES-8. Esto indicaría, según algunas fuentes, que se trata de un objeto que se desplaza gracias a algún tipo de energía. Recordemos que este satélite geoestacionario se encuentra orbitando alrededor de la Tierra a casi 36.000 kilómetros sobre la superficie terrestre. Bueno, como vemos, este fenómeno OVNI ahí ya podemos, esto crea una lucha interna en nosotros, nos crea
A ver si bien, estos son los cráneos de Paracas. Paracas es una ciudad en Perú. ¿Qué podemos nosotros obtener de aquí? Mira, miren, normalmente nos han hecho creer la ciencia, porque la ciencia es muy manipulada, de que estos cráneos son deformaciones de culturas antiguas que se deformaban el cráneo, ¿no? Pero no es así. ¿Por qué? Porque este, por ejemplo, es un cráneo humano, este de aquí, estamos viendo un cráneo humano, y el de acá es un cráneo de Paracas. La cavidad craneal es más grande, es 3 y 4 veces. Si es que fuera una deformación, debería ser la misma cavidad craneal, la que más o menos el estándar del ser humano. Por el volumen del cerebro. Claro, el volumen del cerebro. Entonces, estos cráneos son más grandes y están numerados. Y esto está en museos. ¿Por qué no sabemos? ¿Por qué nos tienen engañados? ¿Por qué nos tienen metidos en iglesias pentecostales? Les encanta la élite que nosotros estemos ahí sin saber ni hablar de esto. Tenemos estas momias, las momias que son encontradas igual en Perú. Estas momias ya les identificaron con estudios de ADN, con rayos X, y porque estaban en unas bolsas y ven que son seres humanoides de otro número de dedos. Por ejemplo, vemos a esto de aquí, las de estatuas de los faraones. ¿Ustedes creen que era un arte que les hagan con estas cabezotas? No. Estos seres, probablemente, por eso es que hay una simiente de ángeles caídos que luego son el linaje de los faraones, luego se convierten en los Ptolomeos, los emperadores, luego se mezclan en la realeza, luego se unen con falsos judíos, se unen con el Vaticano, se unen con las órdenes de caballería, luego forman el sistema bancario, infiltran las logias masónicas, se denominan la logia de los Illuminati, y ellos hoy día gobiernan el mundo. Son un linaje, la realeza europea, son un linaje. Ellos se casan entre ellos. Ellos sufren de una enfermedad que se llama hemofilia porque practican la endogamia. Entonces, porque ellos se casan entre familias, ¿no? Y todas las empresas, todos los proyectos empresariales, todo lo que domina el mundo solo se asignan a familias con un linaje específico. Ellos guardan también una manera de cómo identificar a cada uno de los suyos, de acuerdo a la pureza, ¿ya? Ellos también tienen una vida espiritual. Ellos se reúnen en los altos grados de la masonería, por decir, la familia Rockefeller en los años 80 y 90 tenía en el Rockefeller Center en Manhattan, en Nueva York, allá abajo estaba Prometeo, el portador de la luz, que es Lucifer. Para ellos es su dios, es Baphomet, un ser andrógino. Hasta en la estatua de George Washington en Washington tiene la manera como es un Baphomet. Donde ustedes vean obeliscos, estrellas de David, donde vean todas esas torres, el número 11, el número 9, el número 13, el número 23, el número 33, son números cabalísticos. El número 6 es un número bíblico que muestra la imperfección del hombre. Por eso los gigantes tienen 6 dedos, las estrellas tienen 6 puntas, el 666 en la cara del Antimashiach. Todo el número 6 es la imperfección, la maldad del hombre. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta con esto cómo podemos descifrar ciertas cosas sin haber profundizado, porque esa es la luz de la Torah. Nosotros, para meternos en esto, si yo me meto desde la perspectiva de youtuber o de, si existen los extraterrestres, voy a investigar, me voy pero por otros lados. Entonces yo no me muevo porque sé que en la Biblia esto está descrito más de una vez. En la Biblia nos muestra a los seres del Eterno teniendo un altísimo nivel de tecnología, de cosas que no se pueden describir, porque los profetas y los escribas, ellos escribían lo que veían, ¿ya? Y el Eterno también es una manera milagrosa, maravillosa de guardar los secretos, porque el Eterno encubre las cosas para que el hombre sea el que las escudriñe. ¿Y cómo escudriña el hombre? Con herramientas. ¿Cuáles herramientas tenemos hoy? Tenemos tremendos telescopios. Tenemos al Hubble allá arriba que nos puede decir cuán eterno es el universo, porque el Hubble alcanza a ver hasta 13.000 millones de años luz. Entonces, por lo menos desde ahí para acá,
ya sabemos que está el universo tanto tiempo en la Tierra, existiendo. ¿Y cuánto más habrá por allá? ¿Y cuántos universos podrán haber? O sea, está en expansión. O sea, ahí es donde comprendemos la magnitud del Eterno. El Eterno no es el viejito, sí, mi hijo, vaya, imponga manos, hable lenguas. No. Ustedes deben honrar al Eterno la magnitud verdadera que es Él. Él es una mente creadora que está fuera de su alcance de inteligencia. No traten de humanizar al Eterno, ni decir que Jesús es Dios. Porque cada uno tiene un rol, y eso nos muestran las Escrituras. Yeshua está ahí arriba, es más poderoso que estos, porque la viene a ganar una guerra contra estos. Contra estos ángeles. Estos son los ángeles. Pablo nos dice en 2 de Corintios que vamos a juzgar al cosmos. A los ángeles vamos a juzgar. ¿Cómo los vamos a juzgar? Cuando tú guardas la Torah. Ellos no se sujetaron a la Torah y crearon toda esta deformación en el espacio. Porque estos no se sujetan a las reglas. Porque vamos a ver que existe un patrón en el universo donde nosotros como seres humanos también el Eterno ha tenido cómo meternos. Y estos contactados, los contactados de los extraterrestres que nosotros vamos a ver, ellos todos tienen un mensaje, todos quieren ayudar a la humanidad, se han vuelto sus profetas y esto se ha vuelto una religión. Y ellos hablan tan maravillosamente, vienen, ¿y por qué no escogen a los premios Nobel, a los presidentes? ¿Por qué no los escogen? ¿Y por qué escogen al campesino, escogen al ama de casa? Existe la Sarita de México, el pastorcito de acá. ¿Por qué? Porque a través de ellos pueden hablar lo que sea. Y el hombre, como está viendo una cosa que es verdadera, empieza a hablar sin miedo y luego acaban siendo los sabios y hablando en los foros y les abren las puertas. Así es, así funciona. Entonces, así comienza la desinformación. Ellos no nos quieren contar quiénes son, qué quieren, qué hacen, pero hay algo que ellos sí están usando del ser humano. Existen peritos como Carla Turner, Corrado Malanga, existen gente que estudia este fenómeno de las abducciones y hace regresiones hipnóticas. Entonces el abducido empieza a contar cómo son las naves, qué es lo que hacen, y todos coinciden que estos seres necesitan un elemento que tiene el ser humano. Es una energía vital que se llama el ánima, dicen ellos. Yo no soy creyentes. Nosotros sabemos que el hombre tiene una fuerza vital, algo extraño. No podemos hoy nosotros catalogar eso. Es algo que no... yo me paro acá a decirles qué es, voy a estar divagando y dando vueltas en círculos sin llegar a una razón. Nosotros, todo es la Torá y el testimonio. Acordémonos que con la Torá yo me meto de cabeza en este tema, pero no me salgo. Porque yo estoy viendo en la Torá seres que bajan de una nube, que le hablan al pueblo, que le enseñan un orden, que le enseñan reglas, que le hace una nación, le hace cruzar un río, le abre un mar, luego viene un ser maravilloso, nace en la tierra, pero se vuelve más alto que ellos. Ese ser es recogido en una nube, llevado en una nube, va a venir en una nube, desciende en una nube, a nosotros nos llevará a una nube. Estamos hablando de cosas físicas, ¿ya? No se hagan fantasías ni pajaritos, no nos vamos al cielo. En la eternidad no entra lo material. La resurrección es con cuerpos materiales. Tú no te vas a poder entrar en la eternidad porque la eternidad es fuera de la línea del tiempo. No te vas a ir al cielo, ¿ya? Ni existe el infierno, eso ya sabemos, aunque choca un poquito, pero así es. Porque el castigo del pecado, según la Torah, es la muerte. Entonces, sí va a haber un cambio, una ascensión de conciencias, como dicen los contactados. Vamos a ser seres de cuarta dimensión, claro. Yeshua traspasó una pared, es un ser de cuarta dimensión. Estos seres son de cuarta dimensión porque vienen de un lugar rompiendo la dimensión del tiempo. ¿Ya? Entonces, vamos comprendiendo. Sí, vamos entendiendo, ¿no? Vamos entendiendo. No vamos a tener miedo. Sí, adelante. La naturaleza de estos seres, que son ángeles caídos, coincide con la naturaleza de los que no son caídos. Le pregunto. La naturaleza, es que porque existe. lo que nos ha enseñado la religión y toda esta enseñanza sistemática es el angelito y todo el tema con María. Lo que narra la Biblia es que un ser
dotado de maravillosos poderes y de hermosura. O sea, cuando es hermosura no es que era Brad Pitt. O sea, dice que era lleno de ciertos atributos, ¿no? Poderosos. O sea, casi un dios, ¿ya? Lleno de poder. Ese ser se reveló con la tercera parte de los ángeles. Con la tercera parte de los ángeles. Esos ángeles se revelan. El libro de Enoc cuenta que unos 200 de estos ángeles, ellos bajaron sobre el Monte Hermón. El Monte Hermón queda en el paralelo 33, meridiano 33, es un portal dimensional donde Yeshua hizo la transfiguración, ungiéndose como el sacerdote en el orden de Melquisedec, con 2 testigos y con una nube de rocío, porque eso dice el Salmo 133. Esa historia ya la topamos y es hermosísima. Esa no la van a escuchar ustedes en las bancas cristianas. Entonces, ustedes ven que Yeshua está en la puerta de la tierra, cuidando la tierra, y luego dice, el Salmo dice, cuán hermoso es que habiten los hermanos juntos. ¿Cuáles hermanos? La descendencia de Abraham, que va a vivir en el milenio. Ya no va a haber simiente maligno. Claro. La naturaleza, el físico. Ya. Te hago una acotación más. Lo que pasa es que hay un video, no lo tengo yo en la mano. Ya, un meteorito estaba cayendo en una ciudad en Rusia, está en internet. Ya, y ya, qué sé yo, cerquita se ve porque está grabado con una cámara de seguridad. Ya cuando estás, ya por llegar a tener contacto, se ve un rayo. Una nave que entra, un segundo y pasate y se destruye el meteorito. Ya. No creo que sean los caídos esos. No, es que nosotros debemos de entender algo que es racional. No existen seres malvados sueltos. Lo que pasa es que cada uno hace su voluntad, lo que le conviene a cada uno, ¿ya? Por ejemplo, dicen, los reptilianos son los malos para nosotros. Para nosotros, ¿qué es lo bueno y lo malo? La Torá dice que es bueno y malo, ¿ya? Si una persona, si vemos nosotros que estos ángeles, que no solamente son entidades espirituales de otras dimensiones, sino que ellos también deformaron la naturaleza. ¿Qué es lo que vienen a hacer principalmente? Y la Torá reprueba todo eso. Hibridar, mezcla de razas. ¿Qué hacen en las abducciones? Hibridan a las mujeres y les ponen un fetito de estos grises porque ellos no tienen la capacidad de reproducción. Y son seres que son mezclados, son seres asexuados, son seres que son biológicos y tecnológicos también. Ya, entonces nosotros debemos entender que si es que ellos en algún lado ayudan, yo les digo a todos los contactados, y hoy si algún día alguien ve este video de ellos, ¿por qué no nos libraron del COVID? ¿Por qué? ¿Por qué no evitaron la Segunda Guerra Mundial? Porque todo eso tiene un proceso, hay cosas que no pueden tocar. Ellos son parte de un plan, así ellos nos digan, estamos en Biblia, y la Biblia habla de ellos. Por decir algo, hoy día las entidades que están luchando son los imperios, ¿no es cierto? Vemos imperios, vemos en la Biblia mismo nos muestra que existe el oso, existe el leopardo, existen cabras, no son cabras sino, bueno, que representan el imperio griego en las visiones de Daniel. Ya, son carneros gigantes, ¿ya? Entonces, nosotros vemos que existen fuerzas, son fuerzas, que cada una tendrá un interés. O sea, esto no es solo que el diablo está pensando cuando el hermano Byron sale de la iglesia para ponerle una cáscara de plátano. O sea, ¿sí me explico? Sí me explico. O sea, ya vamos, salgamos de eso. No es que el diablo me estorba cuando entro, me estorba cuando salgo, me estorba acá. No, son entidades. El mismo que estuvo en el jardín del Edén es una entidad que no era el mismo Satán, sino una deformación de esos que hizo él, de esos ángeles, es el que estuvo en el jardín del Edén, probablemente movido por el Satán mismo. ¿Para qué? Para dañar la simiente de Abraham, la simiente de Adán, ¿ya? Porque eso dice la Escritura. Sí, adelante. ¿Qué es la morada de los ángeles? La morada son las dimensiones donde fueron lanzados. Nosotros debemos entender que la carta de Judas está mal traducida en esta Biblia. Ya lo vimos hace 2 semanas. Ya, dice que ellos violaron su naturaleza, que se les fue dada, o sea, su esencia. Ellos no pueden mezclarse. El Eterno no deja que se mezcle
una especie con otra especie. Y ellos bajaron a hibridar. Ellos fueron encerrados en lugares, y la gente dice en el infierno, están en unas cavernas. No, no divaguemos, están en dimensiones. Son otras dimensiones. Ustedes han visto que en la Ouija se mueve un vaso, ¿no? Así en Ouija se mueve un vaso y por lo general empieza una persona ahí, se le mete un espíritu, supuestamente, y empieza a hablar como hombre. Son entidades que parasitan el cerebro. No es que baja y se mete y sale un... Son entidades que le transforman, te hacen pensar lo que ellos quieren, te hacen hacer cosas paranormales. Eso existe. Ellos se divierten con eso, juegan con el hombre. Pero cuando usted está ya hecho la inmersión en el nombre de Yeshua, esa es la ventaja de entender la inmersión. Uno sale del sistema. ¿Por qué Yeshua hizo inmersión siendo quien era? ¿Por qué hizo? ¿Y por qué le dice a Juan el Bautista? Juan le dice, tú deberías hacerme la inmersión a mí. Dice, no, es que la Torá se tiene que cumplir. Porque Yeshua nació de mujer. Y al nacer de mujer, él nace bajo el sistema, la cobertura del sistema. Cuando hace la inmersión, sale del sistema. Ya esas entidades no tienen cobertura. Por eso es que uso la gorrita también, y eso algún rato han de ver, eso es, les explicamos a los demás, no se confundan con eso. Cuando ustedes están acá, ya no les pueden hacer ciertas cosas que hacen estas entidades, porque ustedes ya no le pertenecen, no están en esa cobertura. Recuerda que un ángel, un caído, se le presenta a Yeshua, que probablemente se hiciera el poderoso, ya. Ese le dice, a ver, póstrate a mí, dice la Biblia, ¿no es cierto? No, dice así, dice, descúbrete. O sea, Yeshua se usaba esta cobertura. O sea, quítate de la cobertura del Eterno y ven, yo te doy un reino y ponte bajo mi cobertura. Eso está diciendo. O sea, ¿por qué le ofrecía el reino si él no era de él? Porque el reino desde hace 6.000 años está en anarquía. Estos 6.000 años él domina. ¿Ya? Él domina el mundo a través de estas entidades de ángeles caídos, de los gobiernos de la bestia, de todas estas, esto que está sucediendo hoy. Por eso es que él dice que tiene que venir el milenio, o sea, por eso es necesario que haya el milenio, para que todo esto se anule y venga la paz, y venga y es juzgado ese adversario. O sea, Yeshua y ustedes van a juzgar a los ángeles caídos, pero no los van a sentar en un banquillo de los acusados. Ustedes, cuando más guarden la Torá, van a ser, porque dicen las escrituras que aún siendo menor que los ángeles, ¿no es cierto? Que somos menor que los ángeles, nosotros vamos a obedecer las reglas que nos dieron. Y ellos no obedecieron siendo tan sabios e inteligentes. Entonces, ¿qué se hace? Ustedes son testigos de Yahweh en un juicio. Y ustedes van a hacer que el acusador, el que acusaba a los hermanos, muera, porque cuando alguien acusa a alguien y le hacen la prueba del agua, el que sobrevive a las aguas vence, y el que acusaba tiene que morir y entregar sus bienes. Por eso es que Yeshua recupera el reino y pone el reino por estrado de los pies del Eterno, porque dice la profecía de Génesis 3:15 que la simiente de la mujer pisará la cabeza de la simiente de la serpiente. Ella solo le va a alcanzar a morder en el talón, o sea, le va a hacer el estrado de sus pies. No le va a hacer mucho. Pero la simiente de Abraham, el pueblo, la esposa del Eterno, ellos van a vencer, van a dominar al adversario, ¿ya? Y ahí es cuando en 1 Corintios 15 Pablo dice, y entrega el reino al Eterno, cuando ha puesto los enemigos por estrado de sus pies. Ahí podemos entender esto. O sea, Pablo no entendía esto. Pablo hablaba Torá. Él no se salía de la Torá, pero eso estaba diciendo la Torá. Cuando el Eterno puso a Adán y a Eva en medio de a gobernar en la tierra, era para que ellos lleven esta restauración y ellos hagan la venganza contra estos seres. Entonces en Génesis mismo dice que cuando ellos transgreden, dice, ¿no será que ahora extiendo mi mano, dice la Reina Valera, y no se entiende nada, para que vuelvan a tomar del árbol de la vida, que habían perdido esa bendición? Lo que está diciendo es que estructura el plan de mandar una diestra, un ejecutor, a retomar lo que acaban de perder Adán y Eva. Y entonces viene el plan de Abraham y su familia, la familia de Abraham. Desde el capítulo 11 de Génesis
hasta el capítulo 22, ellos, la familia de Abraham, en donde entra Yeshua como el Mashiach, y al final del libro, cuando suben a la Nueva Jerusalén, dice, y vuelven a tomar del libro de la vida, pero dice del árbol de la vida, porque ¿quién perdió el árbol de la vida? Eva. Y cuando Yeshua arma moradas, dice que se va a preparar moradas y regresa a la Nueva Jerusalén, ya son las moradas del pueblo, donde se embarquen. Y se van para un nuevo comenzar. Entonces, ahí es cuando viene un nuevo comienzo, ya se ha vencido. Entonces, de ahí sabrá el Eterno lo que viene después, pero hay eternidad, pero no es en el cielo, porque todos están con cuerpos gloriosos, cuerpos físicos. Debe ser alguna parte del universo. Acaban de ver una nave de 500 kilómetros. La Nueva Jerusalén tiene 2000. ¿Qué de raro hay de lo uno a lo otro? Si han construido estos seres una nave de 500 kilómetros. O sea, igualito va a bajar la Nueva Jerusalén, pero 2000 kilómetros. Ya, entonces cuando nosotros estamos con el Eterno 10 días, desde Yom Teruah hasta Yom Kippur, el pueblo resucitado, no es que están metidos en una nube ahí tiritando del frío, sino que detrás de la nube, ¿qué está? El espacio exterior. Esta nave de 500 kilómetros, si se acerca mucho a la Tierra, más de lo que se acercó esa vez, va a deformar la gravedad. Entonces nosotros también, Yeshua tiene que estar detrás de la nube. Pero ¿qué están viendo la gente que está escribiendo? Una nube y él se mete a la nube y se va. O sea, no espiritualicemos ciertas cosas, mejor dejémosle ahí. Veamos esto que sí existe, entonces vemos que Yeshua estaba haciendo algo parecido, ¿no? Va a decir, no, pues es que él es más poderoso, obvio que es más poderoso y se nota. Si de repente a algunos de nosotros se nos aparece una entidad de estas, y cómo nosotros podemos diferenciar, cómo podemos decir que pertenece del lado del mensaje de Yeshua, de Yahweh, mandado por él, que se yo te dibuja a cualquier hermano. Ya, hace un rato en la enseñanza anterior, la hermana contó su experiencia, y experiencia muy repetitiva en el pueblo del Eterno, en la restauración, que oyen una voz de un ángel que les dice, yo soy el Eterno, yo soy el principio y el fin. Ok, puede decir cualquiera, en la Ouija también habla un ser de otra dimensión, pero esa visión es conforme a la Torah. Dice Isaías 8:20, si no es conforme a la Torah, no es el Eterno. Y dice Pablo, aunque baje un ángel de luz y me diga otras noticias referentes al reino, y me diga, me voy al cielo, que me voy al infierno, que no, o sea, maldito sea, dice, ¿ya? Aunque venga un milagro. En Deuteronomio 13, verso 1, 2, 3, dice, si es que se presenta alguien diciendo, haciendo milagros, profetizando, y le dice, vamos en pos de Jehová, o de Jesús Dios. Dice, eso no es, porque tiene que ser conforme a la Torah, pues, o sea, ahorita estoy hablando para los hermanos que conocen, porque esta enseñanza no es para los cristianos, que es de otra manera, porque esto pega, esto golpea feo, pero es una verdad. Algún rato ellos la tendrán que confrontar de otra manera. Bueno, lo que estamos viendo aquí, para no alargarnos mucho con la enseñanza, es en 1996 este señor José Yaguana de Machala tiene una experiencia, esto es publicado por el Coavisa, por Rolando Panchana, Alfonso Espinosa, y él describe estas televisiones, vean. Él dice, yo me metí a la nave y vi cómo hibridaron a mi mujer, y él narra cómo vio ciertas cosas, esa televisión. Claro, vio televisores redondos, plasmas. O sea, hoy día eso ya existe en la casa de cualquier vecino, pero en el 96 no. Son curvas, televisión curva, y delgaditas, es lo que hay hoy día. Ya. También narra la hibridación. Ahí sí vamos a ver. ¿Cómo puedo decir que estos seres son del Eterno si están haciendo lo que la Torah dice que no se haga? Están hibridando. Y es lo mismo que hicieron los ángeles caídos en el capítulo 15 del libro de Enoc. Ustedes van a ver cómo ellos se mezclaron con animales y con las hijas de Caín, con las hijas de los hombres. ¿Ya? Y salieron seres. Y enseñaron cosas que no debían enseñar. Claro, o sea, y eso es una verdad, porque si nosotros comprobamos, algún rato lo hemos dicho aquí, cuando vemos la historia universal, nosotros vemos que la edad de piedra es desde hace 100.000 años hasta hace 4.000 años, 5.000 años.
¿Por qué hasta 5.000 años que empieza la fundición de los metales? Dice el libro de Enoch, que en Génesis 6, que más o menos Génesis 6 corresponde a la época de hace 5.000 años, en la época antes de Noé, dice que enseñaron la fundición de los metales. Entonces, ¿por qué el mundo hoy sabe que hace 5.000 años comenzó la era de los metales? Muy aparte de Biblia. Ellos enseñaron alquimia, a transformar el plomo en oro. Por eso existe el mago Merlín, que no es una mentira. Existe gente que hace alquimia. Existe la manera física comprobada de hacer alquimia. Ellos dicen que enseñaron hierbas medicinales. Estos que se le presentan a José Yaguana le dicen que utilice la moringa. Que la moringa cura enfermedades. Y ustedes van a ver que es cierto. Porque ellos saben esas cosas. ¿Por qué saben? Porque tienen mucha información de la Tierra de cientos de años y los estudios de investigación de la metodología científica es experimentación, formulación de la hipótesis, es un proceso de observación. Y solo alguien que puede transmitir información milenaria puede tener conceptos. Ellos enseñan inclusive hierbas medicinales. Un chamán del Amazonas no puede saber todo porque nació en 50 años y aprendió todo. Es imposible. Eso es una base de datos de 1.000.000 de años. ¿Ya? Ellos enseñaron el MMS, aunque no lo crean. Es del Eterno. Pero las primeras personas que utilizan el dióxido de cloro son unos seres de la constelación de las Pléyades, de Andrómeda. ¿Sí? Entonces, ustedes ven que estos seres de la constelación de Andrómeda enseñan a un hombre en Estados Unidos, el cual forma hasta una iglesia, porque obviamente está viendo un poder, pero eso, el Eterno, por ejemplo, a nosotros, no es que lo hicieron ellos saben. Ellos enseñaron astrología, adivinar con los astros, pero el Eterno dice también que puede usar los astros para mostrar un evento, pero ellos lo enseñan de otra manera. Nosotros tomamos las cosas que podemos entender, no profundizamos en eso. Hace 2 años las cosas, los elementos de la naturaleza y de otros lugares, todo le pertenece al Eterno. Lo que pasa es que el hombre no tiene la capacidad cerebral, inteligencia de lograr entender todas esas cosas. Entonces mal hacemos en meternos. Cuando venga lo perfecto, cuando venga el reino, entonces podremos entender ciertas cosas. Vamos a subir el nivel de aprendizaje. Vamos a hacer un cuartito de hora más para hacer ya. Bueno. O le dejamos en primera parte y segunda parte. Es que sí falta y nos vamos a perder algo importante. Ya. Bueno, la próxima semana vamos a continuar con este tema. Este tema es muy importante porque nos va haciendo relación con la Torá. Y vamos saliendo también de la religión y sabiendo que tenemos un Elohim vivo, un Elohim poderoso, que nos ha sacado de la ignorancia, nos sacó de la infantilidad de la doctrina del cristianismo a esto, a ver su verdad, a ver su poder. Ahora sí nosotros podemos arrodillarnos y decir a nuestro Padre Eterno, como pueblo del Eterno, decirle que se acuerde de nosotros, que estamos en sus pactos, que se acuerde de las promesas para su pueblo, que nos dé conocimiento, que llene nuestro corazón y nos dé un objetivo en la vida.